¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Mario y Carol. Bueno, pues buenos días a toda la audiencia. Hoy vamos a conversar, como ya nos informaban en la mesa central, de este bono denominado bono revolucionario que ayer trascendió en las declaraciones de la señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad su otorgamiento. Al margen del abordaje legal y ético que este bono otorgado representa, vamos a conversar la trascendencia de ello en función de que la CCE es el organismo quizás con un impacto más fuerte en decisiones a nivel nacional, ya que, si bien es cierto, no es una tercera instancia, pero sí es el guardián, el portero del orden constitucional, que busca la protección justamente y el cumplimiento de nuestro pacto social, de nuestra Carta Magna, y en ese sentido, pues del bien común. Entonces creo que el abordaje es muy adecuado desde esas dos perspectivas y para ello nos acompaña hoy el abogado Álvaro Morales, que es abogado constitucionalista. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Adrián. Y el licenciado Douglas Chacón, quien es profesor universitario justamente en el tema de ética pública. Entonces, pues vamos a iniciar esta entrevista partiendo justamente de esta diferencia. Me gustaría iniciar entonces con el licenciado Chacón, porque al margen del tema legal que abordaremos en un momento más, creo que vale la pena analizar el aspecto ético, el aspecto moral de la decisión que toma la presidenta de la Corte de Constitucionalidad en el ejercicio exclusivo de su ejercicio de la presidencia con esas facultades. Recordemos que esto no fue en un tema del Pleno, para otorgar este bono a los empleados y también pues a los magistrados que integran la Corte. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días. Llama la atención el hecho de que se haya hecho público de que ella toma una decisión sola y no es una decisión del Pleno. Entonces esto le quita en primer lugar legitimidad a la decisión, aunque entiendo que no hay un delito ni hay una falta en este caso. En todo caso sería una decisión, digámoslo así, libre, que la pone en contradicción, eventualmente en cierta hostilidad con sus colegas. Pero por el otro lado está la cuestión de que cuando se toman decisiones de ese tipo, las personas que trabajan en el gobierno, en las otras instituciones, hacen comparaciones. La ciudadanía, por supuesto, que hace comparaciones y se pregunta por qué razón en esta circunstancia se están otorgando bonos de este tipo. ¿Y cuál es la circunstancia? Bueno, tenemos un año 2015 donde la ciudadanía ha tenido, se llama más o menos un despertar de la ética pública, ha estado más sensible a los asuntos de gobierno y ha estado muy sensible a las necesidades básicas de la población. Muestra de ello lo que pasa en el Ministerio de Salud. Entonces, comparativamente hablando, la gente hace un juicio moral sobre esto. Aunque no hay una ilegalidad, hay un juicio ético sobre esto y entonces eso afecta, digámoslo así, la legitimidad de la decisión y afecta la imagen de la institucionalidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque todas las instituciones, a pesar de la autonomía del sistema de justicia, deberían de apuntar hacia el buen gobierno, y el buen gobierno requiere de que las instituciones se protejan entre sí y esto no ayuda. Ok, entonces entendemos la postura moral y ética, sobre todo con la coyuntura que hemos vivido, no solo ahorita con la crisis de salud y otra serie de crisis, porque donde levantemos la piedra veremos carencia. Pero en el ámbito legal, licenciado, ¿cómo podemos entender esta decisión individual de la presidencia de la CC en función también del marco normativo que rige al mismo ente encargado de proteger la Constitución del país, ¿no? Claro. Una de las cosas interesantes que tenemos que analizar es que la magistrada presidenta Gloria Porras no ha cometido ninguna ilegalidad. Es más una cuestión de actitud de ella. De pronto hubiera sido interesante que nosotros tuviésemos una actitud de decir, vamos a pensar en la clase trabajadora, pero los mandos altos de los medios a los altos no nos vamos a recetar este bono. ¿Por qué? Porque estamos viendo una gran diferencia entre sueldos de 70,000 quetzales y sueldos de 3,000 quetzales. De pronto la actitud hubiera sido interesante en ese sentido. Ella tenía las facultades para poderlo hacer, mas no lo hizo. Limitarlo para solamente... Por supuesto, decir que se cometió alguna ilegalidad, definitivamente no lo hizo. Sin embargo, ya es una actitud de la magistrada presidenta en la cual ya ha dicho que ella no va a dar su brazo a torcer. Delicado, y delicado también por esto que aborda el licenciado Chacón, porque
Si bien es cierto, es un reconocimiento que en temas de derecho laboral, pues la mejoría en condiciones es algo viable y reconocido y además alentado cuando hay condiciones para hacerlo, pero en este tema moral justamente, ¿cómo queda todo lo que es el conjunto del Estado, la institucionalidad? Es decir, trabajadores que también se desempeñan con mucho tesón, de manera ardua, eficiente, algunos no obviamente, pero los que sí, al ver esta situación en un ente que si bien es cierto, no depende del gobierno central, pero pues sí es parte de la institución pública, recibiendo este tipo de beneficios, cuando ellos además de que no lo tienen, pues a veces ni siquiera se les cumple con el pago puntual de su salario o los honorarios que deben percibir, dependiendo del tipo de renglón. ¿Cómo se ve eso en el ámbito público, en la institucionalidad? Por eso decía que la cuestión de que todos tenemos la posibilidad de comparar, lo hacemos a través de dos valores, valor de igualdad y el valor de justicia. ¿Cuál de los dos utilizó la magistrada para tomar esta decisión? Creo que habría aplicado en primer lugar la idea de justicia. Vamos a retribuirle a los trabajadores que se esforzaron, como un esfuerzo adicional, un dinero adicionalmente. Y por el otro lado, no sé si los 288 trabajaron la misma cantidad de horas extras y si esto se puede cuantificar, dicen que sería cuantificable en unos 3 meses de salario, pero que se les da solo uno. Eso es una decisión de ellos. Pero las otras instituciones hacen comparaciones y dicen, ¿por qué ellos sí reciben esto y por qué nosotros no podemos recibir un bono de este tipo? Porque ahí se aplica el principio de igualdad. Cuando se aplica el principio de igualdad, ahí, digamos, podría haber un agravio generalizado de los trabajadores diciendo, nosotros queremos de eso. Claro. Y las instituciones no están para darle más de eso a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, se hizo un bien a un grupo de trabajadores y se hizo un mal a otro grupo de trabajadores. Y por comparación podría la gente estar agraviada porque no recibe igual trato. Sin hablar de que el gobierno no tiene una política general igualitaria de salarios, es decir, de normas iguales para todos, y eso genera bolsones de desarrollo salarial distintos a lo largo de todas las instituciones del Estado. Que atenta contra el tema de justicia. Pero allí en el tema legal me llama la atención lo que dice el licenciado. Una cosa es la justificación mediática que pudo haber dado a la licenciada Porras para otorgar esto, pero otra es el abordaje legal en que se sustenta este pago, bajo dos aspectos. Uno, si son ahorros de la Corte de Constitucionalidad, pues la desnaturalización de esos ahorros, porque no tendría por qué tener ahorros. Y dos, este manejo de horas extraordinarias, cuando sí existe una forma de calcularlas y una forma de otorgar y reconocer eso, que de hecho es obligatorio por ley. ¿Cuál es el sustento legal o cómo lo ve usted? Bueno, de hecho, primeramente con el tema del ahorro, es muy interesante, Adrián. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos de dónde es que tienen los fondos la Corte de Constitucionalidad, debemos de ver que tienen que ser a raíz de un presupuesto. Eso quiere decir que si tiene un excedente de 3 millones de quetzales, la pregunta es, ¿y de dónde salieron esos 3 millones de quetzales que se tienen? Porque para poder ser eficaz en la ejecución presupuestaria, no tendría que sobrar. Entonces, ¿de dónde ese ahorro? La única forma que a mí se me puede ocurrir de donde la Corte puede tener fondos extras sería a través de fondos privativos, que vienen a ser las multas que nos imponen a los abogados en el momento que nos declaran los amparos o las inconstitucionalidades fuera de lugar. Creo que esa podría ser una de las formas en las que podría tener, pero no hemos tenido acceso para poder hacer ese análisis porque ella no lo ha dado. Según yo tengo entendido, lo que dijo fue, hagan su petición formal y la ley de acceso a la información pública, ahí está. Pero no sabemos de qué partida presupuestaria tomó ese dinero y ya lo ejecutó, pues para dar este bono en este caso. Con relación al tema de las horas extras, yo en realidad no he escuchado en una forma muy puntual que ella diga que esto se está haciendo como horas extras que se les pagó, que los trabajadores estuvieron 5, 6, 7 u 8 de la noche. Hasta ahorita no lo he escuchado. Lo que sí sé es que el bono es generalizado para el que hizo horas extras y para el que no hizo. Por lo tanto, considero que el bono no es en materia de horas extras, sino que lo está viendo como un bono extraordinario. Ah, bueno, entonces tenemos que entender que es porque lo que se ha hablado es que es por un tema de un reconocimiento al esfuerzo realizado para romper una presa de muchos años, que yo entiendo que sigue siendo algo bien grande. Pero dentro de la coyuntura nacional, cuando vemos cómo está el Ministerio de Salud,
cuando vemos cómo está en general todo el Estado, la situación de los maestros, cuando el ministro de Educación justamente establece la carencia que hay para atender hasta el tema de la refacción escolar, aterrizado todo esto en un tema ético y moral, licenciado Chacón, el momento en el cual la licenciada Porras, al margen de la legalidad o no, que evidentemente por lo que platicamos es legal, ¿cómo queda en el imaginario de la población, de nuestra audiencia, el hecho de hablar de la precariedad que tiene el Estado para atender cuestiones esenciales, de la reacción que hay cuando se habla de un nuevo impuesto, incluso por parte del comisionado Velázquez, la reacción y toda la convulsión que esto genera, y sucede esto en la CC en este momento, licenciado? ¿Qué abordaje le podemos dar o cómo podemos entender esto de la Corte de mayor jerarquía en materia constitucional del país? La conciencia más bondadosa diría que es contradictorio. Y las conciencias más despabiladas dirían que es un desatino. En todo caso, lo que la Corte no debe de olvidar es que no es una isla o no está aislada de una sociedad, ni está aislada de las instituciones y no está, digámoslo así, aislado del clima moral, del clima ético de la ciudadanía. En ese clima no fue bien recibido, no está siendo bien recibido y por lo tanto tiene una especie de sanción simbólica, porque efectivamente estamos en una situación general de las instituciones paupérrima en materia de recolección de impuestos, de respuesta a necesidades básicas. Entonces, en ese clima, lo menos que uno puede decir es que fue inoportuno. Claro. Lic, suponiendo que hay un tema de reflexión y de conciencia, legalmente, ¿se podría tomar por parte de la más alta magistratura de la CC una decisión de revertir esta acción? Yo lo vería bastante complicado, Adrián. Recordemos, por ejemplo, que el magistrado Molina ya reintegró esta cantidad de dinero. No creo que sería muy lógico venir y decirle a cada uno de los trabajadores, lo vamos a revertir. Así es de que, por favor, todos empiecen a reintegrar ese dinero. Lo vería muy complicado. Creería yo que una de las medidas interesantes podría ser que el pleno de los magistrados titulares y suplentes podrían empezar como un acto de buena fe reintegrar ese dinero. El de ellos, nada más. El de ellos, ya que solo el de ellos podría constituir fácilmente el 30 o el 40% de todo este bono. Esa podría ser una actitud correcta, atendiendo a la coyuntura, por ejemplo, el llamado que hacía el presidente constitucional a la austeridad, lo cual no lo están siguiendo como una austeridad real. Es decir, de alguna manera, creería que la actitud que ellos deben de tomar debe de ser, primero, de reconocer un poco de humildad por parte de la magistrada presidenta, porque de pronto está diciendo, creo que lo hice bien y ahí me voy a quedar. Y creo que desde este punto de vista, ella debería de considerar que la situación que está viviendo el país no es para estar despilfarrando el dinero como aparentemente la población está pensando que se está haciendo. Bueno, y justamente hablando de la población, vamos a ir a mesa principal porque tenemos bastantes opiniones de parte de nuestra audiencia vía Twitter. Entonces pasamos con Mario. Claro, Adrián, le planteamos a la audiencia, ¿está usted de acuerdo en este bono que la Corte de Constitucionalidad le ha dado, o mejor dicho, la presidenta ha avalado darle a los empleados? En Facebook y en Twitter tenemos bastante participación. Por ejemplo, acá Dolly Cana nos dice a los empleados, así como nosotros, está bien, pero que los magistrados también lo reciban es algo que causa náuseas, dice la televidente. También Juan Diego Santos, no estoy de acuerdo, no es justo. A los hospitales, ¿quién les dará sus bonos? Se pregunta el televidente. Y también Fernando Hom, nos dice Danilo Rosales, el día que alguno de estos me invite a comer, es como que si lo aceptara todo lo malo que están haciendo. También Alban Pastor, por supuesto que no lo necesitamos. También Johanna Cisneros, no. Estamos en crisis y ellos con esos sueldos, dice la televidente Porras José. Chinchilete lo que no cuesta, afirma. Y también María Chinchilla, los jubilados tenemos un bono de 100 quetzales y esto ha sido por años y esta gente inconsciente no se da cuenta en la situación que se encuentra
el país. Es parte de los comentarios que ustedes están dejando en las redes sociales. Lo invitamos a que continúe participando con la etiqueta Bono CC y así conocer más de sus ideas. Adrián, como vemos, pues la población y los televidentes están rechazando este bono. Gracias, Mario. Pues bueno, creo que vale la pena resaltar el tema del monto. Creo que si nos damos cuenta ante las grandes necesidades que tiene el Estado, el monto no es algo tan relevante como el tema de la actitud, que es lo que el licenciado Chacón nos refería, y el momento en el que se da. En ese contexto resalta, por ejemplo, lo que sucede en el sindicato del Congreso hace unos días, que deciden en función de una serie de presiones, también hay que ver que no fue tampoco algo tan voluntario, retoman la ruta y deciden, por ejemplo, con temas de convivio, no abordar una cuestión similar. Lic Chacón, en ese sentido, la postura de los trabajadores del Estado que finalmente también son señalados muchas veces de manera injusta por algunos pocos que inconsciente e irracionalmente generan beneficios para incluso individuales. ¿Cómo puede entenderse, por ejemplo, si esto puede ser replicado por otros trabajadores de distintas instituciones públicas? ¿Será eso? ¿Cómo encajaría eso en el imaginario de la población para reivindicar al trabajador del Estado? Es decir, si desde arriba tal vez no existe la conciencia para tomar medidas, pero ¿qué pasaría? Sería interesante, ¿no?, si los trabajadores empiezan a asumir posturas de ese tipo. Tal vez estoy siendo muy cándido, pero no sé cómo lo ve usted, rechazando o tomando una actitud madura para contener ese tipo de privilegios. Bueno, ese es el ideal moral de Kant. Es decir, cada ciudadano se plantea su norma de vida como si fuera una ley universal. Es decir, yo voy a hacer solo aquello que me gustaría que todos hicieran. Entonces, si los funcionarios públicos se comportaran de esa manera, sería una maravilla, ¿verdad? Tendríamos seres angelicales caminando por las instituciones en vez de personas comunes y corrientes. Lo que pasa es que, en términos generales, las personas no podemos ver más allá de nosotros mismos y en realidad tampoco podemos imaginar cómo nuestras acciones personales tienen influencia en todas las instituciones y el futuro de gobierno. Si alguna vez eso llegara a suceder, las instituciones se verían muy beneficiadas. En un minuto, Lic, porque ya me están apretando con el tiempo. ¿Cómo se nos junta esto? Con el inminente pago legal del aguinaldo que tenemos a la vuelta de la esquina, en el tema de la CC y también de los recursos del Estado. Yo creo que fue el momento oportuno para poder hacer este bono extraordinario revolucionario, que es como ella le ha citado. De alguna manera resulta interesante que lo hiciera en este momento, en el mes de noviembre, porque ya en diciembre viene el otro bono, totalmente también legal, que sería en este caso el aguinaldo. Creo que hubiera sido peor que se juntaran ambos bonos. Yo, para terminar, Adrián, quisiera motivar o de alguna manera solicitarle a la magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Creería que sería adecuado que ella diera un paso de ejemplo y devolviera, retribuyera nuevamente ese bono que ella misma se recetó. Yo creo que sería una actitud correcta, que la población lo empezaría a ver con buenos ojos. Esperemos que lo pueda hacer. Bueno, pues el tiempo se nos agota, hay mucha tela que cortar acá. Les agradecemos mucho su presencia por acá, de verdad. Y pues no nos queda más que recordar, primero, el punto no es el monto al que asciende esta erogación, porque si lo vemos en comparación de las inmensas necesidades de las dependencias de gobierno, esto es una bicoca. Pero el tema de actitud y el mensaje que envía una decisión como esta, en medio de esta crisis financiera del Estado, creo que es algo delicado y digno de reflexión para el resto de funcionarios del gobierno. No me queda más que desearles muy buenos días y regresar a la mesa principal con Carol y Mario.